Hi guys, today I will read in Spanish. Okay. El deseado de todas las gentes. Okay, capítulo 59. 58. Disculpe. Okay. Lázaro, ven fuera. Entre los más constantes discípulos de Cristo se constaba Lázaro de Betania. Desde la primera ocasión en que se encontraron, se fue en Cristo había sido fuerte. Su amor por él, el profundo, el Salvador, le amaba mucho. En favor de Lázaro se realizó el mayor de los milagros de Cristo. El Salvador bendecía a todos los que buscaban su ayuda. Ama a toda la familia humana, pero está ligado por alguno de sus miembros por lazos particularmente tiernos. Su corazón estaba ligado con fuertes vínculos de afecto con la familia de Betania. Para un miembro de ella realizó su obra más maravillosa. Jesús hallaba con frecuencia descanso en el hogar de Lázaro. Salvador no tenía hogar propio, dependía de la hospitalidad de sus amigos y discípulos. Y con frecuencia, cuando estaba cansado y sediento de compañía humana, le era grato refugiarse en ese hogar apacible. Lejos de las sospechas y celos de los airados fariseos. Allí encontraba una sincera bienvenida y amistad pura y santa. Allí podía hablar con sencillez y perfecta libertad, sabiendo que sus palabras serían comprendidas y atesoradas. Nuestro Salvador apreciaba un hogar tranquilo y oyentes que manifestasen interés. Sentía anhelos de ternura, cortesía y afecto humanos. Los que recibían la instrucción celestial que él estaba siempre listo para impartir eran grandemente bendecidos. Mientras las multitudes seguían a Cristo por los campos abiertos, les revelaba las bellezas del mundo natural. Trataba de abrir sus ojos para que las comprendiesen y pudiesen ver cómo la mano de Dios sostiene el mundo, a fin de que expresaran aprecio por la bondad y benevolencia de Dios. Llamaba la atención de sus oyentes al rocío que caía suavemente, a las lluvias apacibles y al resplandeciente sol, otorgados a los buenos tanto como a los malos. Deseaba que los hombres comprendiesen mejor la consideración que Dios concede
a los instrumentos humanos que creó. Pero las multitudes eran duras de entendimiento. En el hogar de Betania, Cristo hallaba descanso del pesado conflicto de la vida pública. Allí habría ante un auditorio que le apreciaba el libro de la providencia. En esas entrevistas privadas revelaba a sus oyentes lo que no intentaba decir a la multitud mixta. No necesitaba hablar en parábolas a sus amigos. Mientras Cristo daba sus lecciones maravillosas, María se sentaba a sus pies escuchándole con reverencia y devoción. Okay, what do you think about this passage? What do you think? Okay. En una ocasión, María, perpleja por el afán de preparar la comida, apeló a Cristo diciendo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? ¿Me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Ok. Esto sucedió una ocasión de la primera visita de Cristo a Betania. El Salvador y sus discípulos acababan de hacer un viaje penoso a pie de Jericó. Marta anhelaba proveer a su comunidad. Y en su ansiedad se olvidó de la cortesía debida a su huésped. Jesús le contestó con palabras llenas de mansedumbre y paciencia. Marta, Marta, afanada, aturbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María, aterrorizada en su mente las preciosas palabras que caían de los labios del Salvador, palabras que eran más preciosas para ella que las joyas más costosas de esta tierra. Una cosa que Marta necesitaba era un espíritu de calma y devoción, una ansiedad más profunda por el conocimiento referente a la vida futura e inmortal. Y las gracias necesarias para el progreso espiritual. Necesitaba menos preocupación por las cosas pasajeras y más por las cosas que perduran para siempre. Jesús quiere enseñar a sus hijos y aprovechar toda oportunidad de obtener el conocimiento que los hará sabios para la salvación. La causa de Cristo necesita personas que trabajen con cuidado y energía. Hay un amplio campo para las Martas con su celo por la obra religiosa activa. Pero deben sentarse primero con María a los pies de Jesús, que la diligencia, la presteza y la energía sean santificadas
por la gracia de Cristo, entonces la vida será un irresistible poder para el bien. El pesar penetró en el apacible hogar donde Jesús había descansado. Lázaro fue herido por una enfermedad repentina y sus hermanas mandaron llamar al Salvador diciendo: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Se dieron cuenta de la violencia de la enfermedad que había abatido a su hermano, pero sabían que Cristo se había demostrado capaz de sanar toda clase de dolencias. Creían que él simpatizaría con ellas en su angustia. Por lo tanto, no exigieron urgentemente su presencia inmediata, sino que mandaron tan solo el confiado mensaje: el que amas está enfermo. Pensaron que él respondería inmediatamente y estaría con ellas tan pronto como pudiese llegar a Betania. Okay, what do you think about it? What do you think? Okay, it's great. Ansiosamente esperaron noticias de Jesús, mientras había una chispa de vida en su hermano, oraron y esperaron la venida de Jesús. Pero el mensajero volvió sin él. Trajo, sin embargo, este mensaje: esta enfermedad no es para muerte, y se aferraron a la esperanza de que Lázaro viviría. Con ternura trataron de dirigir palabras de esperanza y aliento al enfermo casi inconsciente. Cuando Lázaro murió, se quedaron amargamente desilusionadas, pero sentían la gracia sostenedora de Cristo, y esto les impidió culpar en forma alguna al Salvador. Cuando Cristo oyó el mensaje, los discípulos pensaron que lo había recibido fríamente. No manifestó el pesar que ellos esperaban de él. Mirándolos a ellos, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Permaneció 2 días en el lugar donde estaba. Esta dilación era un misterio para los discípulos. De cuánto consuelo sería su presencia para la familia afligida, pensaban. Era bien conocido por los discípulos su intenso afecto hacia esa familia de Betania, y ellos se sorprendían al ver que no respondía a la triste comunicación: el que amas está enfermo. Durante aquellos 2 días, Cristo pareció haberse olvidado del caso.
¿por qué no habló de Lázaro? ¿Por qué no habló de Lázaro? Los discípulos pensaban en Juan el Bautista, precursor de Jesús. Se habían preguntado por qué Jesús, que tenía el poder de realizar milagros admirables, había permitido que Juan languideciera en la cárcel y muriese en forma violenta, ya que poseía tal poder, porque no había salvado Jesús la vida de Juan. Esta pregunta la habían hecho por frecuencia los fariseos y la presentaban como un argumento incontestable contra el acerto de Cristo de ser hijo de Dios. El Salvador había advertido a sus discípulos acerca de las pruebas perdidas y persecuciones. Los abandonaría en la prueba. Algunos se preguntaban si no habían estado equivocados acerca de su misión. Todos estaban profundamente perturbados. Después de aguardar 2 días, Jesús dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Los discípulos se preguntaban por qué. Si Jesús iba a ir a Judea, había esperado 2 días. Pero lo que más los embargaba era su ansiedad. Por Cristo y por sí mismos. No podían ver sino peligro en lo que estaba por hacer. Rabí, dijeron. Ahora procuraban los judíos apedrearte. ¿Y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Estoy bajo la dirección de mi Padre. Mientras hago su voluntad, mi vida está segura. Mis 12 horas del día no han terminado todavía. Ha empezado el último resto de mi día, pero mientras queda algo, estoy seguro. Okay, what do you think about it? What is your thoughts? Okay. El que anda de día, continuó, no tropieza porque ve la luz de este mundo. El que hace la voluntad de Dios y anda en la senda que Dios le ha trazado, no puede tropezar ni caer. La luz del Espíritu guiador de Dios le da una clara percepción de su deber y le conduce hasta el final de su obra. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. El que anda en la senda que se eligió, donde Dios no le ha llamado, tropiezará. Para él el día se rueca en noche, y donde quiera que esté, no está segura. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas hoy para despertarle
nuestro amigo Lázaro duerme. Cuán conmovedoras son estas palabras. Cuán llenas de simpatía, mientras pensaban en el peligro que su maestro estaba por arrostrar yendo a Jerusalén. Los discípulos casi les habían olvidado de la familia enlutada de Betania. Pero no así Cristo. Los discípulos se sintieron reprendidos. Les había sorprendido que Cristo no respondiera más prontamente al mensaje. Habían estado tentados a pensar que él no tenía por Lázaro y sus hermanas el tierno amor que ellos le atribuían, y que debería haberse vuelto rápidamente con el mensajero. Pero las palabras, nuestro amigo Lázaro duerme, despertaron en ellos los debidos sentimientos. Quedaron convencidos de que Cristo se había olvidado de sus amigos que sufrían. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Cristo presenta a sus hijos creyentes la muerte como un sueño. Su vida está oculta con Cristo en Dios, y hasta que suene la última trompeta, los que mueren dormirán en él. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Tomás no podía ver para su maestro otra cosa que la muerte si iba a Judea, pero fortaleció su ánimo y dijo a los otros discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Conocía el odio que los judíos le tenían a Jesús. Querían lograr su muerte, pero este propósito no había tenido éxito, porque le quedaba todavía una parte del tiempo que se le había concedido durante ese tiempo. Durante ese tiempo, Jesús gozaba de la custodia de los ángeles celestiales. Y aún en las regiones de Judea donde los rabinos maquinaban cómo apresarle y darle muerte, no podía sucederle mal alguno. Okay, what do you think about it? What are your thoughts about this text? About this wonderful text? Okay. Los discípulos se asombraron de las palabras de Cristo cuando dijo: Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado allí. Habíase mantenido en Salvador, alejado por su propia voluntad del hogar de sus amigos que sufrían. Aparentemente había dejado solas a María y a Marta, así como al moribundo
Lázaro. Pero no estaban solos. Cristo contemplaba todas las escenas y después de la muerte de Lázaro, las enlutadas hermanas fueron sostenidas por su gracia. Jesús presintió el pesar de sus corazones desgarrados mientras su hermano luchaba con su poderoso enemigo, la muerte. Sintió los rantes de su angustia y dijo a sus discípulos: Lázaro ha muerto. Pero Cristo no solo tenía que pensar en aquellos a quienes amaba en Betania, tenía que considerar la educación de sus discípulos. Ellos habían de ser sus representantes ante el mundo para que la bendición del Padre pudiese abarcar a todos. Por su causa permitió que Lázaro muriese. Si le hubiese devuelto la salud cuando estaba enfermo, el milagro que llegó a ser la evidencia, las positivas de su carácter divino, no se habría realizado. Si Cristo hubiese estado en la fiesta del enfermo, Lázaro no habría muerto porque Satanás no hubiera tenido poder sobre él. La muerte no podría haber lanzado su dardo contra Lázaro en presencia del dador de la vida. Por lo tanto, Cristo permaneció lejos. Dejó que el enemigo ejerciese su poder para luego hacerlo retroceder como enemigo vencido. Permitió que Lázaro pasara bajo el dominio de la muerte y las hermanas apenadas vieron a su hermano colocado en la tumba. Cristo sabía que mientras mirasen el rostro muerto de su hermano, su fe en el Redentor sería probada severamente, pero sabía que a causa de la lucha por la cual estaban pasando, ahora su fe resplandecería con fuerza mucho mayor. Permitió todos los dolores y penas que soportaron. Su tardanza no indicaba que las amase menos, pero sabía que para ellas, para Lázaro, para él mismo y para sus discípulos, había de ganarse una victoria. Por vosotros, para que creáis, a todos los que tantean para sentir la mano guiadora de Dios. El momento de mayor desaliento es cuando más cerca está la ayuda divina. Mirarán con agradecimiento a la parte más oscura del camino. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Salen de toda tentación y prueba con una fe más firme y una experiencia más rica. Al demorar en venir a Lázaro, Jesús tenía un propósito de misericordia hacía por los que no habían recibido. Tardó a fin de que al resucitar a Lázaro pudiese dar a su pueblo obstinado y
incrédulo, otra evidencia de que él era de veras la resurrección y la vida. Le costaba renunciar a toda esperanza con respecto a su pueblo, las pobres y extraviadas ovejas de la casa de Israel. Su impenitencia le partía el corazón. En su misericordia su propuso darles una evidencia más de que era el restaurador, el único que podía sacar a luz la vida y la inmortalidad. Había de ser una evidencia que los sacerdotes no podrían interpretar mal. Tal fue la razón de su demora en ir a Betania. Este milagro culminante, la resurrección de Lázaro, había de poner el sello de Dios sobre su obra y su pretensión a la divinidad. Okay, what do you think about it? What do you think about it? What do you think about it? Okay, let's continue. En su viaje a Betania, Jesús, de acuerdo con su costumbre, atendió a los enfermos y menesterosos. Al llegar a la aldea, mandó un mensajero a las hermanas para avisarles de su llegada. Cristo no entró enseguida en la casa, sino que permaneció en un lugar tranquilo al lado del camino. La gran ostentación externa manifestada por los judíos en ocasión de la muerte de un deudo no estaba en armonía con el espíritu de Cristo. Oía los lamentos de las plañideras y no quería encontrarse con las hermanas en medio de la confusión. Entre los que lloraban estaban los parientes de la familia, algunos de los cuales ocupaban altos puestos de responsabilidad de Jerusalén. Entre ellos se encontraban algunos de los más acerbos enemigos de Cristo. Él conocía su propósito y por lo tanto no se hizo conocer enseguida. El mensaje fue dado a Marta con tanta reserva que las otras personas que estaban en la pieza no lo oyeron. Absorta en su pesar, María no oyó las palabras, levantándose enseguida. Marta salió al encuentro de su Señor, pero pensando que ella había ido al sepulcro donde estaba Lázaro, María permaneció sumida silenciosamente en su pesar. Marta se apresuró a ir al encuentro de Jesús. No el corazón agitado por encontradas emociones. En el rostro expresivo de él leyó allá la misma ternura y amor que siempre había habido allí. Su confianza en
en él no había variado, pero recordaba a su amado hermano, a quien Jesús también amaba, con el pesar que brotaba de su corazón, porque Cristo no había venido antes, y sin embargo, con la esperanza de que aún ahora podría hacer algo para consolarlas, dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ved, en medio del tumulto creado por las plañideras, las hermanas habían repetido estas palabras. Con compasión humana y divina, Jesús miró en rostro entristecido y acongojado de Marta. Esta no tenía deseos de relatar lo sucedido. Todo estaba expresado por las palabras patéticas. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mi hermano no habría muerto. Pero mirando aquel rostro lleno de amor, añadió: mas también se ahorra que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús animó su fe diciendo: tu hermano resucitará. Su respuesta no estaba destinada a inspirar esperanza en su cambio inmediato. Dirigía el Señor los pensamientos de Marta más allá de la restauración actual de su hermano y los fijaba en la resurrección de los justos. Lo hizo para que pudiese ver en la resurrección de Lázaro una garantía de la resurrección de todos los justos y la seguridad de que sucedería por el poder del Salvador. Marta contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Okay, what do you think about it? What do you think? Tratando todavía de dar la verdadera dirección a su fe, Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. En Cristo hay vida original que no proviene ni de arriba de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. En que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerte, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees eso? Cristo miraba hacia adelante y su segunda venida, a su segunda venida. Entonces los justos muertos serán resucitados incorruptibles, y los justos vivos serán trasladados al cielo sin ver la muerte. El milagro que Cristo estaba por realizar al resucitar a Lázaro de los muertos representaría la resurrección de todos los justos muertos. Por sus palabras y por sus obras se declaró el autor de la resurrección. El que iba a morir pronto en cruz estaba allí con las llaves de la muerte, vencedor del sepulcro, y declaraba su derecho y poder para dar vida eterna. A las palabras del Salvador, ¿crees esto? Marta respondió: sí, Señor, y yo he creído que tú eres el Cristo y el Hijo de Dios,
que has venido al mundo. No comprendía en todo su significado las palabras dichas por Cristo, por confesó su fe en su divinidad y su confianza de que él podía hacer cuanto le agradase. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Dio su mensaje en forma tan queda como le fue posible, porque los sacerdotes y príncipes estaban listos para arrestar a Cristo en cuanto se les ofreciese la oportunidad. Los clamores de las planideras impidieron que las palabras de Marta fuesen oídas. Al recibir el mensaje, María se levantó apresuradamente y con mirada y rostro anhelantes salió de la pieza, pensando que iba al sepulcro a llorar. Las planideras las siguieron. Cuando llegó al lugar donde Jesús estaba, se postró a sus pies y dijo con labios temblorosos: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Los clamores de las planideras eran dolorosos y ella anhelaba poder cambiar algunas palabras tranquilas a solas con Jesús, pero conocía la envidia y los celos que albergaban contra Cristo en su corazón algunos de los presentes, y se limitó a expresar su pesar. Okay, what do you think about it? What do you think? What do you think? Jesús entonces al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se remetió en su espíritu, se conmovió. Leyó el corazón de todos los presentes. Veía que en muchos lo que pasaba como demostración de pesar era tan solo fingimiento. Sabía que algunos de los del grupo que manifestaban ahora un pesar hipócrita estarían antes de mucho maquinando la muerte no solo del poderoso taumaturgo, sino del que iba a ser resucitado de los muertos. Taumaturgo. What do you think about it? What do you think? What do you think about it? What do you think? What do you think? Taumaturgo. Cristo podría haberlos despojado de su falso pesar, pero dominó su justa indignación. No pronunció las palabras que podría haber pronunciado con toda verdad, porque amaba a la que arrodillada a sus pies con tristeza. Ría verdaderamente en él. ¿Dónde le pusisteis? Preguntó. Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús
juntos se dirigieron a la tumba. Era una escena triste. Lázaro había sido muy querido y sus hermanas le lloraban con corazones quebrantados, mientras que los que habían sido sus amigos mezclaban sus lágrimas con las de las hermanas enlutadas. A la vista de esta angustia humana y por el hecho de que los amigos afligidos pudiesen llorar a sus muertos mientras el Salvador del mundo estaba al lado, Jesús lloró. Aunque era hijo de Dios, había tomado sobre sí la naturaleza humana y le conmovía al pesar humano. Su corazón compasivo y tierno se conmueve siempre de simpatía hacia los dolientes. Llora con los que lloran y se regocija con los que se regocijan. No era solo por su simpatía humana hacia Marta y María, por lo que Jesús lloró. En sus lágrimas había un pesar que superaba tanto al pesar humano como los cielos superan a la tierra. Cristo no lloraba por Lázaro, pues iba a sacarle de la tumba. Lloró porque muchos de los que estaban ahora llorando por Lázaro maquinarían pronto la muerte del que era la resurrección y la vida. Pero cuán incapaces eran los judíos de interpretar debidamente sus lágrimas. Algunos que no podían ver como causa de su pesar, sino las circunstancias externas de la escena que estaba delante de él, dijeron suavemente: mirad cómo le amaba. Otros, tratando de sembrar incredulidad en el corazón de los presentes, decían con escarnio: no podía que abrió ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. ¿Lázaro no muriera? ¿No podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Si Jesús era capaz de salvar a Lázaro, ¿por qué dejó morir? Con ojo profético, Cristo vio la enemistad de los fariseos y saduceos. Sabía que estaban premeditando su muerte. Okay, what do you think about it? What do you think? What do you think? What do you think? Sabía que algunos de los que ahora manifestaban aparentemente tanta simpatía no tardarían en cerrarse la puerta de la esperanza y los portales de la ciudad de Dios. Estaba por producirse en su humillación y crucifixión una escena que reiría como resultado de destrucción de Jerusalén. En esa ocasión nadie honraría los muertos. La retribución que iba a caer sobre Jerusalén quedó plenamente retratada delante de él. Vio a Jerusalén rodeada por las legiones romanas.
sabía que muchos de los que estaban llorando a Lázaro morirían en el sitio de la ciudad y sin esperanza. No lloró Cristo solo por la escena que tenía delante de sí. Descansaba sobre él el peso de la tristeza de los siglos. Vio los terribles efectos de la transgresión de la ley de Dios. Vio que en la historia del mundo, empezando con la muerte de Abel, había existido sin cesar el conflicto entre lo bueno y lo malo. Mirando a través de los años venideros, vio los sufrimientos y el pesar, las lágrimas y la muerte que habían de ser la suerte de los hombres. Su corazón fue traspasado por el dolor de la familia humana de todos los siglos y de todos los países. Los ayes de la raza pecaminosa pesaban sobre su alma y la fuente de sus lágrimas estalló mientras anhelaba aliviar toda su angustia. Y Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Lázaro había sido puesto en una cueva rocosa y una piedra maciza había sido puesta frente a la entrada. Quitad la piedra, dijo Cristo. Pensando que él deseaba tan solo mirar al muerto, María objetó diciendo que el cuerpo había estado sepultado 4 días y que la corrupción había empezado ya su obra. Esta declaración hecha antes de la resurrección de Lázaro no dejó lugar a los enemigos de Cristo para decir que había subterfugio. En lo pasado, los fariseos habían hecho circular falsas declaraciones acerca de las más maravillosas manifestaciones del poder de Dios. Cuando Jesús devolvió la vida a la hija de Jairo, había dicho: la niña no está muerta, sino duerme. Como ella había estado enferma tan solo un corto tiempo y fue resucitada inmediatamente después de su muerte, los fariseos declararon que la niña no había muerto, que Cristo mismo había dicho que estaba tan solo dormida. Habían tratado de dar la impresión de que Cristo no podía sanar a los enfermos, que había engaños en sus milagros, pero en este caso nadie podía negar que Lázaro había muerto. Okay, what do you think about it? What do you think? What do you think? Cuando el Señor está por hacer una obra, Satanás induce a alguno a objetar. Quitad la piedra, dijo Cristo. En cuanto sea posible, preparad el camino para mi obra. Pero la naturaleza positiva y ambiciosa de Marta se manifestó. Ella no quería que el cuerpo ya en descomposición fuese expuesto a las miradas. El corazón humano es tardo para comprender las palabras de Cristo
y la fe de María, de Marta, no había asimilado el verdadero significado de su promesa. Cristo reprendió a Marta, pero sus palabras fueron pronunciadas con la mayor amabilidad. No te he pedido que si crees verás la gloria de Dios. ¿Por qué habríais de dudar de mi poder? ¿Por qué razonar contrariamente a mis requerimientos? Tenéis mi palabra. Si queréis veréis la gloria de Dios. Las imposibilidades naturales no pueden impedir la obra del Omnipotente. El escepticismo y la incredulidad no son humildad. La creencia implícita en la palabra de Cristo es verdadera humildad, verdadera entrega propia. Quitad la piedra. Cristo podría haber ordenado a la piedra que se apartase y habría obedecido a su voz. Podría haber ordenado a los ángeles que estaban a su lado que se sacasen. A su orden, manos invisibles habrían removido la piedra, pero había de ser sacada por manos humanas. Así Cristo quería mostrar que la humanidad ha de cooperar con la divinidad. No se pide al poder divino que haga lo que el poder humano puede hacer. Dios no hace a un lado la ayuda del hombre. Le fortalece y coopera con él mientras emplea las facultades y capacidades que se le dan. La orden se cumplió. La piedra fue puesta a un lado. Todo fue hecho abierta y deliberadamente. Se dio a todos oportunidad de ver que no había engaño. Allí estaba el cuerpo de Lázaro en su tumba rocosa, frío y silencioso en la muerte. Los clamores de las plañideras se acallan. Sorprendida y expectante, la congregación está alrededor del sepulcro, esperando lo que ha de seguir. Sereno, Cristo está de pie delante de la tumba. Una solemnidad cerrada descansa sobre todos los presentes. Cristo se acerca aún más al sepulcro y, alzando los ojos al cielo, dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. No mucho tiempo antes de esto, los enemigos de Cristo le habían acusado de blasfemia y habían recogido piedras para arrojárselas, porque aseveraba ser hijo de Dios. Le acusaron de realizar milagros por el poder de Satanás. Pero aquí Cristo llama a Dios su Padre y con perfecta confianza declara que el Hijo de Dios. Okay, what do you think? What do you think? En todo lo que hacía, Cristo cooperaba con su Padre. Siempre se esmeraba por hacer evidente que no realizaba su obra independientemente. Era por fe y la oración como hacía sus milagros. Cristo deseaba que todos conociesen
su relación con su padre. Padre, dijo, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. En esta ocasión, los discípulos y la gente iban a recibir la evidencia más convincente de la relación que existía entre Cristo y Dios. Se les había de demostrar que el acerto de Cristo no era una mentira. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Su voz clara y penetrante entra en los oídos del muerto. La divinidad fulgura a través de la humanidad. En su rostro iluminado por la gloria de Dios, la gente ve la seguridad de su poder. Cada ojo está fijo en la entrada de la cueva. Cada oído está atento al menor sonido. Con interés intenso y doloroso aguardan todos la prueba de la divinidad de Cristo, la evidencia que ha de comprobar su acerto de que es hijo de Dios, o extinguir esa esperanza para siempre. Hay agitación en la tumba silenciosa, y el que estaba muerto se pone de pie a la prueba del sepulcro. Sus movimientos son grabados con el sudario en que había sido puesto. El resto dice a los espectadores asombrados, desatadle y dejadle ir. Vuelve a serles demostrado que el obrero humano ha de cooperar con Dios. La humanidad de trabajar por la humanidad. Lázaro queda libre y está de pie ante la congregación, no demacrado por la enfermedad, ni con miembros débiles y temblorosos, sino como un hombre en la flor de la vida, provisto de una noble virilidad. Sus ojos brillan de inteligencia y de amor por su Salvador. Se arroja en los pies de Jesús para adorarle. Los espectadores que quedan al principio mudos de asombro. Luego sigue una inefable escena de regocijo, agradecimiento. Las hermanas reciben a su hermano vuelto a la vida como el don de Dios y con lágrimas de gozo expresan en forma recortada su agradecimiento al Salvador. Y mientras el hermano, las hermanas y los amigos se regocijan en esta reunión, Jesús se retira de la escena. Cuando buscan al dador de la vida, no le pueden hallar. Okay, what do you think about it? Okay. See you next time. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye.